El pasado domingo de diciembre, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, convoca un referéndum para legitimizar una intervención en el Esequibo, región hoy en día disputada entre ese país y el que lo controla actualmente, Guyana. Hemos visto en los últimos años una escalada de tensiones nunca antes vista, llevando incluso al gobierno brasilero a posicionar sus tropas en la frontera del país. Esta región forma parte del macizo guyanés, también conocido como el escudo guyanés. Una selva semi-impenetrable que contiene todo tipo de recursos naturales. No solo eso, sino que también contiene minerales y recientemente se descubrió un pozo petrolero, consecuentemente disparando el PBI de Guyana, quien controla la zona a un nivel exponencial. Pero, ¿qué agentes interfieren en este conflicto? ¿Cuál es el origen de la disputa territorial? ¿Qué consecuencias tendrían los países con un resultado u otro? ¿Qué potencia está interesada? Son todas estas preguntas que voy a tratar de contestar en este video. Tenemos que ir a las disputas coloniales de hace 2 siglos. España y Portugal se habían dividido el continente americano en el Tratado de Tordesillas. Indudablemente, Francia, Inglaterra y los Países Bajos no lo reconocían como legítimo y se instalaron en la inaccesible costa de la selva guyanesa. El territorio en cuestión estaba deshabitado debido a su dificultad de acceso, pero tanto el Imperio Español y el territorio de las Indias Occidentales neerlandesas lo reclamaban. En la Convención de Londres de 1814, los holandeses cedieron a los británicos la colonia, estableciendo el río Esequibo como la frontera oeste con la colonia española de Venezuela. A pesar de las reclamaciones continuas de España sobre la región, Gran Bretaña no dudó ni un segundo en establecer sus propias colonias en el Esequibo. Fue hasta 1835 que el gobierno británico encargó al explorador alemán Robert Hermann Schomburgk la tarea de trazar un mapa de la Guyana británica y definir así sus límites. Siguiendo las instrucciones británicas, Schomburgk estableció la frontera occidental de la Guyana británica en la desembocadura del río Orinoco, a pesar de que los mapas venezolanos mostraban al río Esequibo como la frontera oriental del país. Aunque se iniciaron negociaciones entre Gran Bretaña y Venezuela sobre la frontera, las dos naciones no lograron llegar a un compromiso. Y en 1850 acordaron no ocupar la zona en disputa, marcando el inicio de una situación de estancamiento en el conflicto territorial. Pero el descubrimiento de oro posterior reavivó la ruptura cuando Gran Bretaña ocupó el lugar para explotar los yacimientos, accediendo posteriormente en 1897 a que una corte internacional solucionara el conflicto. 2 británicos, 2 estadounidenses y un ruso determinaron en 1899 que el 94% del territorio quedaría en manos de los británicos. Claramente Venezuela no aceptó, y no fue hasta 1962 que Venezuela presentó una apelación en la ONU. Milagrosamente, en febrero de 1966, los británicos ceden a aceptar la soberanía venezolana en el Esequibo con el Acuerdo de Ginebra, contando con que en mayo de ese año le concederían la independencia al Estado de Guyana, transfiriendo así el conflicto territorial. Y así intensificando después de retomar las discusiones en 1982 la discusión eterna por la soberanía del territorio. Aprendimos entonces que Gran Bretaña explotó el oro necesario y dejó la bomba activada a su ex colonia. Guyana, que hoy en día tiene menos de 1 millón de personas, que está habitada por afroamericanos, indígenas y solamente por el 2% de sus colonos. Sin embargo, sabemos que ambos pueblos tienen raíces en ese territorio y mientras Venezuela era uno de los países más ricos del mundo, no se le dio tanta importancia al mismo. No fue hasta que falleció Hugo Chávez y la crisis económica se vio envuelta en niveles tormentosos que se le volvió a dar importancia al Esequibo. Pero la verdad es que este conflicto es muy complicado y es muy difícil tomar postura, ya que el territorio formó parte de ambos estados por muchísimo tiempo. Hay argumentos de sobra por parte de cualquiera sea de los 2 estados para tomar el control sobre el mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cuáles son los agentes que intervienen? El pueblo venezolano votó. Más de 10 millones de personas decidieron simbólicamente formar un estado en el Esequibo. Esto implica darle ciudadanía y pasar a controlar el territorio desde lo administrativo. Se puede decir que Maduro tiene pase libre para hacer lo que quiera con Venezuela, pero ahora posee una herramienta constitucional. El 18 de octubre, la administración del presidente estadounidense Joe Biden alivió las sanciones de su país a Venezuela en el sector petrolero, de gas y de oro durante al menos 6 meses. Por lo menos 1 mes y medio que las
arcas del Estado venezolano se llena de oro gracias a Estados Unidos, que estuvo necesitando energía barata. Suena bastante conveniente, ¿no? Esto deja a Venezuela en una situación bastante eficiente para empujar un conflicto bélico. Tenés a los soldados con la panza llena y además la posibilidad de obtener muchísimos más recursos. Recursos que posiblemente se podrían utilizar para mantenerse en el poder en el territorio. Aunque me parece injusto no mencionar la provocación de los últimos días del presidente de Guyana en el territorio Esequibo. Mientras Caracas hablaba de una posible recuperación, él mismo fue al territorio del Esequibo con una bandera gigante y subió una foto a todas las redes. Claramente, teniendo en cuenta cómo está la situación actual, sabemos que el territorio está bajo administración guyanesa, por lo que no podría ser algo malo, pero no se da cuenta que eso puede ser tomado como una provocación y aumentar mucho más las tensiones bélicas. Ni un centímetro de Guyana prometió ceder el presidente Irfan Ali, pero la realidad es que las operaciones en la selva son un tanto complicadas. Lastimosamente, de más está decir que este es el momento ideal para un conflicto bélico. La guerra de Ucrania y la posterior reapertura del conflicto en Medio Oriente han creado un caldo cultivo de inestabilidad internacional. Indudablemente, las potencias mundiales no pueden controlar todo el tiempo, y eso crea excusas perfectas para que las pequeñas incertidumbres y conflictos internos florezcan y puedan llegar a explotar. Es más, si vamos a la historia, podemos ver que cuanto más conflictos hay presentes, hay más posibilidad de que se arme otro, porque la inestabilidad provoca mucho más inestabilidad. Pero, ¿hacia dónde iremos con este conflicto? La realidad es que los intereses de Estados Unidos son bastante fijos y necesitan obtener poder en la región y además energía barata. Estuvimos viendo en los últimos días cómo Estados Unidos le brindó apoyo al gobierno de Guyana, entrenándole a los soldados para operaciones tácticas en la selva. De todas formas, Venezuela tiene otro gran problema, que son las futuras elecciones presidenciales, en donde se le levantó el bloqueo con tal de que se presentara una nueva oposición. La candidata de la oposición fue inhabilitada en un principio por la justicia venezolana. Esto abrumó a las potencias europeas, que enseguida se pusieron en contacto para lograr acuerdos o establecer de nuevo las sanciones. En los últimos días se avisó que se revisaría la situación de los inhabilitados, pero lo que sí ha pasado es que se han tenido más tiempo e incertidumbre. En resumen, la situación de Venezuela es caótica para el oficialismo. Parece que la oposición ha recuperado algo de fuerza, por lo que un territorio de tamaño de la Florida, lleno de recursos naturales, sería un envión importante para el poder. Pero, ¿cuáles son los posibles escenarios resultantes de este conflicto? Antes de ver lo que pasaría, en lo que creo que pueden llegar a ser los tres resultados posibles, hay que investigar la probabilidad bélica. La región del Esequibo es una selva tupida contenida por varios ríos. El problema de acceder con artillería pesada es bastante grande, por lo que se tendrá que recurrir a otros métodos. Lo más factible es que sea una intervención aérea con apoyo terrestre, o sea, paracaidistas tomando posiciones estratégicas. Todo depende de la preparación inicial de Guyana, teniendo en cuenta que debe defenderse. Sería un conflicto con muchos desgastes si no se ejecuta rápido por el lado venezolano. Bueno, pero más allá de todas esas opiniones, vamos a ver qué pasaría si gana Venezuela. Primero y lo más evidente es que expandiría su frontera y conseguiría muchísimos más recursos, incluyendo petróleo, que le daría acceso a mucho más energía que vender siempre y cuando le levanten las sanciones. La otra es que ignore las sanciones y Maduro siga anclado al poder sin la necesidad de dinero extranjero, ya que contaría con mucho más capital para mantener el poder político y el poder militar. Internacionalmente, lamentablemente, no sucedería mucho, porque las sanciones a Venezuela son tal, y la realidad es que nadie quiere negociar con Venezuela por su forma de gobierno. Y lamentablemente el pueblo venezolano es el último recurso de las potencias mundiales cuando la energía está muy cara. Por lo tanto, si te pones a pensar fríamente, Maduro no tiene mucho que perder, debido a que ya cuenta con altas sanciones internacionales y el pueblo de Guyana es un país bastante pobre. Otro escenario es que Guyana defienda exitosamente el territorio, cosa que no creo que pase del todo. Venezuela puede establecer bases en el territorio y no va a ser hasta una intervención internacional que se devuelvan las fronteras que ya están. Todos pierden en este caso, desgaste de guerra y recursos que ninguno de los dos tiene. Lo que sí permitiría sería aprovechar y reforzar el territorio militarmente y ampliar la infraestructura para explotar los recursos aún más, así como también solidificar la posición a la vez que obligaría a Venezuela a firmar la desestimación del reclamo. La tercera opción, y la que yo creo más factible, es la actuación temprana de una organización internacional. Esta es la solución más probable, sobre todo para el pueblo guyanés,
debido a que la potencia militar de Venezuela es mucho más amplia que la de los mismos. Que si la intervención de alguna potencia es prematura, en este caso como estamos viendo de Estados Unidos en el gobierno guyanés, podría calmar las aguas y evitar realmente un conflicto importante. Realmente va a depender muchísimo de la negociación, sobre todo en la ONU, y además la fama que tiene articulada cada una de las dos naciones, por lo que, por ejemplo, a Estados Unidos le conviene mucho más ser aliado de Guyana si ésta se le garantiza que va a generar mucho más recursos. Por otro lado, sabemos que Venezuela es el país que tiene más petróleo y por lo tanto es un aliado muy favorable si se restablecen las instituciones correspondientes. Es por eso que creo que están apostando, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, a que las elecciones de Venezuela sean libres y por lo tanto se pueda restablecer el país y así generar un aliado importante con sobre todo la oposición hoy en día de Venezuela para poder comerciar mucho mejor. De todas formas, nunca se sabe exactamente lo que puede llegar a suceder. Hay veces que el escalamiento de la violencia se convierte en irreversible y provocan conflictos innecesarios pero muy importantes. Espero que les haya gustado esta pequeña recolección de información sobre el estado del Esequibo. Si les gustó y llegaron hasta acá, por favor ayúdenme a compartirlo y que este video llegue a más gente. Es fundamental estar enterado de estas situaciones porque nos dan un panorama general de cómo se comporta el mundo. Nunca se debe tomar partido de un lado o de otro a no ser que tengamos una causa justa o simplemente mucha información. Sabemos que tomar partido ante una situación sin información y sin ninguna intención perjudica a ambos lados. Los ojos internacionales somos los fiscales en estas situaciones debido a que es importantísimo que la información salga a la luz para poder contratarla. Y además que haya gente que no se sienta impune a hacer determinadas cosas. Pero la intervención directa sin ningún tipo de argumento, la realidad es que no llega a hacer nada. Desde ya, muchas gracias por el espacio. Nos vemos en el próximo. Chao.